Hoy vamos a hablar de un tema que sé que es muy conocido por los hermanos. Hemos recibido semblantes de esta palabra, algunos de una manera más estructurada, otros como una historia, otros como un análisis exegético muy profundo. Pero hoy vamos a parafrasear, en otras palabras, vamos a acompañar a este protagonista de la historia en un momento crucial para él, pero también crucial para el pueblo de Israel y crucial para nosotros como iglesia de Cristo. Este personaje es Moisés. ¿Conoce la historia de Moisés? ¿Verdad? Es tan famosa su historia que inclusive su nombre ha sido usado para temas comerciales, para temas populares. Por allí una firma inventó un mecanismo de separar pistas de voces, de canciones ya hechas, y entonces me imagino que en su análisis de publicidad dirían, ¿qué nombre le ponemos? Algo que separe cosas que están unidas y ligadas y las abra de ellas. A Moisés. Y el programa se llama Moisés, un programa que saca pistas de las voces, porque Moisés es la inspiración. Cuando usted habla de dividir las aguas, usted se acuerda de Moisés. Y la persona de Moisés le lleva a usted, ¿quién? A la persona de Dios. Entonces Moisés, a través de los tiempos, ha sido muy famoso, muy conocido. Me atrevería a decir que diferentes denominaciones lo reconocen como uno de los profetas más grandes que tuvo Israel. ¿Sabía eso, verdad? Moisés, Noé, hay una gran cantidad, pero Moisés es uno de los profetas más grandes. Resulta que Moisés, aproximadamente en el año 1291 antes de Cristo, se encontraba en un pasaje árido. Yo le voy a invitar a que esta mañana usted, si es caso, cierre sus ojos, tiene libertad, pero imagínense lo que estamos hablando. Imagínense a Moisés, ya un hombre de 80 años de edad, caminando por el desierto. Pero no iba solo. Dice la historia y la escritura de que él iba con un rebaño de ovejas de su suegro Jetro. ¿Recuerdan esa historia? Moisés se había convertido en pastor. Ahorita vamos a ver qué pasó antes. Pero en este momento, Moisés está en una larga travesía. Moisés se desplazó desde Madián hasta las faldas del monte Horeb. Para tener una idea de este evento, quisiera comentarles, de aquí a Bucaramanga creo que hay 200 kilómetros y algo, ¿verdad? ¿Quién sabe más o menos la distancia? 190, 200 kilómetros. Nos tomamos 2 horas o 2 horas largas para llegar allá en un vehículo. Pero Moisés recorrió un camino de 440 a 525 kilómetros. ¿Se imaginan esa distancia? Es mucho más que el doble de ir a Bucaramanga. Ahora, alguien decía que caminando, no les voy a decir que estoy seguro de eso, pero nos tomaríamos casi que una semana caminando normal para ir a Bucaramanga. Ahora imagínese usted caminando con un rebaño de ovejas, llevándolo con su cayado para que no se abran, ¿sí? Arriando las ovejas cansadas, descansando. ¿Cuánto tiempo se tomaría Moisés para ir desde Madián hasta las faldas del monte Horeb? Entonces, allí está Moisés, 80 años de edad. ¿Quién aquí tiene 80 años? ¿O está cerquita? No me dé el dato exacto. 80 años de edad. Mi hermano se imagina con un rebaño de ovejas por el desierto, arriándolas días, sol, noche. En ese desierto había algo muy particular. Los desiertos, cuando es de día, el calor es sofocante. El calor, los que vivimos en Barranca Bermeja tenemos una idea de lo que sucede en esos desiertos. Aquí hemos pasado los 40 grados y por la gracia del Señor estamos vivos, ¿verdad? Pero Moisés estaba días completos debajo de este sol, arriando sus ovejas. Y cuando llegaba la noche, entonces se iba para el otro extremo. Es algo tremendo. Después de estar en el calor agobiante, pasaba a un frío que algunos describen que es como casi un cuchillo que llega hasta los huesos. Entonces ahí estaba Moisés. Y yo creo que Moisés estaba viviendo algo que nosotros acostumbramos a vivir. Cuando estamos en un trabajo o cuando estamos en un momento de meditación, empezamos a recapitular muchas cosas. Recordamos experiencias de niños,
experiencias con nuestros padres, recordamos cosas muy bonitas, pero tristemente a veces tenemos que recordar momentos de error, momentos de dificultades. ¿Quién no ha tenido un momento así aquí en esta mañana? Que diga, yo no. Ahora levante su mano quien ha pasado por esto. Todos, ¿verdad? Y así estaba Moisés. Nosotros a veces tenemos una ventaja muy bonita de que está el amigo, de que está el primo, de que está el hermano, de que está la esposa. Y algunas cosas las decimos, otras nos las reservamos. Y empezamos a cuestionarnos y a cuestionar nuestra historia. Y empezamos a preguntarnos el porqué de eso. Pero ahora, en la vida de Moisés, él se encuentra solo en el desierto, llevando un rebaño de ovejas, cansado, acalorado, fatigado. Y yo me imagino a Moisés buscando un arbusto para reposar y mirando la arena, arena, arena por todos lados. Y entonces su mente le empieza a decir, ¿recuerdas? Tus padres hablaron que tu generación, que tu nación serían como esta arena del desierto. ¿Recuerdas lo que tu mamá te dijo? Y entonces Moisés se va a los años de niñez y recuerda cómo tuvo que vivir una dualidad. Moisés fue levantado como un príncipe en Egipto, pero él sabía que esa familia que él representaba como príncipes, como reyes, eran sus enemigos. A quien él le decía papá y mamá, él sabía que ellos eran los que maltrataban a su pueblo. Y Moisés vivió un proceso de 40 años en el cual tuvo esta dualidad. Se presentaba en muchos escenarios y le decían que el príncipe Moisés, el príncipe. Pero su corazón tenía una lucha porque su madre, la cual gracias a la voluntad divina fue quien le crió. Dice la palabra que mientras tenía la opulencia de Egipto, a la vez él tenía el amor de su madre, ella le amamantaba y ella estaba cumpliendo con él algo importante que siempre ha regido la vida del pueblo hebreo y que siempre ha regido la Biblia, la vida del pueblo de Dios, y es el lenguaje oral y la tradición. ¿A qué me refiero? El pueblo de Israel, día tras día, siempre ellos viven de expresar lo que dice la Escritura. Los padres van donde sus hijos pequeños y le dicen, somos una nación llamada para reinar. Somos una nación que Dios rescató de ser nadie para convertirnos en linaje de Él. Somos sacerdotes, somos el pueblo de Dios. Y los hijos crecen y después van y le dicen a sus hijos, tu abuela me dijo esto, esto y esto. Y de esta manera la promesa de Dios ha trascendido por las generaciones. Abuelos, bisabuelos, hijos, nietos, siempre va pasando la promesa. Pero imaginemos a Moisés estando allí, recordando lo que su mamá le dijo, recordando lo que estaba sembrado en su corazón y comparando esta promesa con la historia de su vida. Ahora Moisés no estaba allí precisamente porque él había escogido decir, yo voy a ser un pastor de ovejas, voy a andar en el desierto, voy a tener una mujer y un hijo, voy a trabajar con mi suegro. No, esa historia de Moisés, él no la había escogido al 100%. Sí, él tomó decisiones, pero esas decisiones se derivaron de algo que ocurrió en su pasado. Dice la Escritura que él, sabiendo quién era y luchando con la identidad de ser el príncipe del pueblo que agobiaba a sus hermanos, en una ocasión encontró que un egipcio estaba ¿qué? Maltratando a uno de su pueblo. Y allí Moisés, que sabía quién era, quizás es muy diferente a nuestra generación, porque yo creo que si de nuestra generación alguien hubiera estado allá, fácilmente se hubiese alienado como príncipe. De malas, ellos verán, si Dios me permitió llegar aquí y meterme en medio de la realeza, yo soy el príncipe de Egipto y voy a cumplir mi cometido y voy a reinar y voy a gobernar. Él sabía quién era. Quizás no sabía exactamente qué tenía que hacer, pero su identidad había sido cimentada fuertemente por lo que su madre le decía todos los días, desde que la amamantaba, desde que le servía los alimentos, desde que le bañaba. Ella le decía, tú has sido llamado a ser multitud, tú has sido llamado a ser más que las arenas del desierto,
tú has sido llamado a ser como las estrellas que están en el cielo. Quizás él le diría, mamá, pero ¿cómo así? No lo entiendo, pero un día 3 hombres que son uno, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, se presentaron a las puertas de la hacienda, de la cabaña de nuestro antecesor Abraham y le dijeron, en ti voy a bendecir las naciones de la tierra. Y así estaba Moisés, con la lucha de dónde estaba y con el reconocimiento de quién era realmente y a quién se debía y cuál era la historia que había sembrada en su corazón. Pero resulta que ahora se encuentra el egipcio maltratando a su hermano. Y Moisés, sabiendo que tenía que hacer algo, pero sin saber exactamente qué, toma la decisión de matar al egipcio. Una decisión que le costó mucho. No por el principado, sino porque quizás Dios hubiese hecho algo mucho mejor. La palabra dice que los planes del Señor no son nuestros planes, que sus pensamientos son superiores a los nuestros. Sin embargo, Él tomó acción por su mano. Después de esto, Él encuentra entonces a 2 hebreos peleando entre sí, ¿verdad? Y entonces va y les dice, hermanos hebreos, hemos sido llamados a vivir en amor, ¿cómo se van a hacer daño a ustedes? ¿Y qué sucedió? Su propio hermano le dice, ¿qué vienes a decirnos a nosotros si tú mataste a un egipcio? ¿Será que nos vas a matar a nosotros o a uno de nosotros para salvar al otro? Entonces, ¿qué dijo Moisés? Me han pillado. Buenos propósitos, malas decisiones. Entonces, dice la palabra que el mismo faraón se entera del rumor de que el egipcio que días anteriores había sido muerto, ahora sabían quién había sido. Y el príncipe pasó de ser alguien de eminencia a ser una persona perseguida, un fugitivo. Moisés empieza a recordar y estando sentado bajo este arbusto, él se dice, ¿qué ha sido de la promesa que Dios hizo a mis padres? ¿Qué ha sido de la promesa que Dios hizo a mis abuelos? ¿Será que vamos a ser como la arena de este mar, de este desierto? ¿Será que vamos a ser como las estrellas en el cielo? Yo lo veo tan difícil y me imagino a Moisés haciendo cuentas. 40 años pasaron desde que fui criado y 40 más han pasado en este desierto. He tenido que sudar, que desgastarme, pero yo tengo una promesa en mi corazón. Yo sé que esa promesa es real. Yo sé que el Dios que se anunció a mis ancestros es real, pero aún no veo la respuesta. Solamente veo arena, solamente veo desierto, solamente siento el calor y me persiguen los fantasmas de los errores de mi pasado. Ese egipcio muerto cada vez lo recuerda mi memoria. Mis hermanos rebelados contra mí porque no se dieron cuenta que mi pasión, aunque mal llevada, era por ellos. Y ahora ellos mismos me veían como un enemigo. Y me encuentro aquí, en este desierto, y me pregunto, ¿será que volverá Dios a hablarme o a hablar con mis hijos como lo hizo con Abraham en Manré? Hace 430 años que esa promesa fue dada y todavía no la vemos. ¿Será que Dios tiene en cuenta mis 40 años de desilusión y mis 40 años en el exilio? 80 años de edad. Y quizás Moisés, voy a parafrasear lo que posiblemente él pudo pensar, diría, al final los grandes patriarcas que recibieron esta promesa fueron enterrados. Abraham, su esposa Sara, su hijo Isaac, su esposa Rebeca, su nieto Jacob con su esposa Lía. Ellos murieron esperando esa promesa y fueron enterrados cerca del lugar de la promesa. ¿Será que yo tendré el privilegio de ver ese cumplimiento? ¿O también me iré como mis padres y como mis antecesores sin ver esa obra del Señor? Quizás como Moisés, nosotros pensemos que estamos llamados solamente a declarar y quizás nos vamos a ir de este mundo sin ver la gloria de Dios. Y sabe, tristemente, hay muchas personas que tienen el pensamiento
de que Dios no tiene planes específicos para nosotros. Alguien decía que nosotros somos uno en Dios, que somos en Él, que somos por Él y que somos para Él. En otras palabras, hay un propósito divino y nosotros solamente estamos para que ese propósito se dé. Y yo creo que es así. Nosotros estamos en la tierra para que el propósito de Dios sea cumplido, para que el reino de los cielos sea instaurado. Pero hermanos, Dios sí tiene planes específicos para cada uno de vosotros. Amén. ¿Ustedes lo creen? ¿Saben? Nosotros debemos aceptar una voluntad perfecta de Dios, como lo hicieron dos personajes de la Biblia, Simeón y Ana. ¿Recuerdan? Lucas 2:22. Jesús es llevado al templo y Simeón llevaba tiempo esperando en una promesa que había recibido, que él iba a ver y a contemplar la promesa. Nadie le explicó muy bien. Cuando Jesús fue puesto frente a él, dice la palabra que él lo tomó en sus brazos, lo levantó y ¿qué dijo? Hoy he visto la promesa cumplida y ahora me puedo morir. Literalmente. Hermanos, hay sueños, hay propósitos, pero todos esos sueños en nuestras vidas tienen un segundo lugar. Nuestro principal propósito es que podamos contemplar cara a cara a nuestro Salvador, que podamos vivir y habitar con Él en una comunión permanente. Después de eso podemos morir tranquilamente, pero no se asuste. El Señor dice que Él va a añadir las bendiciones a la relación que nosotros tenemos. Nosotros no buscamos a Cristo por lo que nos da, sino por lo que Él es. Y las señales nos siguen. ¿Le dan gloria al Señor? Hermanos, y la gente dice, algunos, que nosotros no merecemos o no tenemos derecho a ver la gloria de Dios en lo que hacemos, en lo que vivimos, en nuestros hijos, que solamente nos basta con estar ahí para que el propósito se cumpla. Pero la Biblia a mí me dice que el Señor nos conoció a cada uno de nosotros desde que estábamos en el vientre de nuestra mamá. Jeremías 1:5 lo dice muy claramente. Pero además de eso, no solamente nos vio allí y no solamente pensó en nosotros antes de que el mundo fuese fundado, sino que Isaías 49:1 dice que Él nos llamó desde el vientre de nuestra madre. Hermanos, cada uno de nosotros aquí tenemos un llamado del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos reciben ese llamado esta mañana? Hermanos, el Salmo 138, versículo 8, dice algo que debe darnos tranquilidad, pero que también nos debe hacer saltar de gozo, y es que el Señor va a cumplir su propósito perfecto en nuestras vidas. ¿Le da gloria a Dios? Muchos han cuestionado un plan específico de Dios para nosotros, pero la palabra hoy lo confirma. Ahora, hermanos, el plan de Dios para Moisés también estaba establecido. Moisés pensaba que las cosas quedaban allí, que él iba a ser sepultado y ya. Pero resulta que Dios dijo, así no es. Y entonces Moisés venía allí, a este lugar, con una tradición heredada, conocía los detalles de quién era el Señor, al que él esperaba, pero aún no había visto lo que Dios quería revelar. Y esto, hermanos, es como una semilla. ¿Ustedes cuántos han sembrado una semilla? Hay semillas grandes, pequeñas, pero la semilla de Dios es tan hermosa, tan poderosa, que aunque una semilla necesite agua, necesite tierra, la semilla del Señor solamente le basta que nosotros abramos el corazón para empezar a florecer, ¿verdad? Y esa semilla estaba en Moisés, y estaba allí como cuando tú coges la semilla y la metes en medio precisamente de esa arena y ese desierto y ese sol. Cualquiera diría, allí no va a salir nada, ¿verdad? Le falta agua y calor, se va a quemar. Pero esa semilla estaba completa y sembrada en el corazón de Moisés. Entonces, Moisés tenía una fe similar a la que nosotros guardamos. Y Moisés tenía una fe similar a otro siervo que vivió 450 años antes que él, y es el siervo Job. ¿Cuántos conocen la historia de Job? ¿Verdad? Pero resulta que Job tenía unas condiciones diferentes. Job tenía riquezas. Job tenía muchos hijos.
Y Job era considerado una persona justa. Dice la Biblia que el mismo Dios le dijo a Satanás que este es un hombre recto, ¿verdad? Ahora, en nuestros tiempos, nosotros fallamos, nos equivocamos, trabajamos por ser mejores, pero el Señor dice lo mismo que dijo de Job de nosotros, porque Él nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, el Señor nos tiene en gran consideración. Pero resulta que Job tenía una particularidad. En los tiempos de Job todavía no estaba la promesa. ¿Sabían eso? ¿Por qué? Porque Job es contemporáneo, o por lo menos su vida está cercana a los tiempos en que vivió Abraham. Entonces es posible, o la promesa no estaba, o apenas estaba siendo dada a Abraham. Era difícil y complicado, porque en esos tiempos no estaba el internet, ni el YouTube, ni el Face, donde lo que pasa aquí se sabe allá. Entonces Job estaba dentro de una tradición de familias que buscaban a Dios porque habían recibido esa información de que existe un Dios grande. Había un conocimiento de que Dios existía y había muchas personas que lo buscaban a su manera. Pero la Biblia dice que Job rendía sacrificios, buscaba a Dios y era una persona justa. Ahora, hermanos, algo que debemos comparar es que Job en sus tiempos no tenía la promesa y era considerado justo y se metía con el Señor. Pero nosotros en nuestros tiempos, con la promesa, tenemos que revisar cuáles son nuestros sacrificios, cuáles son nuestras actitudes. ¿Buscamos al Señor realmente día y noche sin cesar? ¿Venimos a la casa del Señor con reverencia? Pero Job sí era así. Y Job no tenía todavía conocimiento de la promesa, pero buscaba a Dios. Sin embargo, con todo y que Job era justo, hacía ofrendas, tenía muchas cosas y buscaba a Dios, la Biblia nos enseña que a Job le hacía falta algo. Justo, podemos hablar de santidad porque se apartaba para Dios, pero no conocía al Señor. No lo conocía. Imagínese usted, nosotros le conocemos y a veces nos cuesta la oración, nos cuesta venir, llegamos al servicio y no estamos en disposición, nos da sueño, nos dormimos. La voz del pastor que no es como el que gritan. Yo recuerdo una vez que un hermano me dijo, hermano Raúl, hay muchos estilos, pero es que el estilo suyo es de sacerdote. Usted se para allí y hace así. Yo le dije, sí, yo prefiero que me vean como lo que quiera, como sacerdote, como cualquier cosa, pero lo importante es que por mi boca salga lo que el Espíritu Santo de Dios quiere decir a la iglesia. Y entonces Job necesitaba conocer a Dios. Cualquiera diría, bueno, ya como está, bien, bendito y se va para el cielo. No, Señor, el enemigo viene para destruirlo. ¿Por qué el enemigo quiere destruir a Job? Si en esa época había tanta gente, tanto pueblo, tanta gente buscando a Dios y haciendo sacrificios, porque los sacrificios de Job eran dados con todo su corazón para el Señor. Y entonces Satanás viene y dice, le voy a quitar sus hijos. El Señor le dice, este es un hombre justo, toque sus hijos. Que le voy a quitar sus riquezas, este hombre sigue siendo justo, toque sus riquezas. Que le voy a quitar su salud, este es mi hijo justo, toque su salud, pero su vida no la vas a tocar. Hermanos, el enemigo puede venir y zarandear, como le decía el Señor al apóstol, te quieren zarandear como trigo, pero nuestras vidas están en las manos del Señor. Todo lo que nos rodea puede desaparecer, pero si en nuestro corazón está el Rey de Reyes y Señor de Señores, podremos florecer aún en medio del desierto. ¿Cuánto da gloria al Señor? Y hermanos, sucede que Job, cualquiera diría, no, toda una vida de sacrificios, toda una vida de justicia, de santidad, se me fueron todos los hijos, se me acabaron las riquezas y vivo arrastrado. Mi esposa, mis amigos hablan mal de lo que yo soy porque dicen, si está así, algo mal hizo. Y él sabía que había hecho cosas bien delante del Señor. Pero todo esto, el ataque del enemigo, las pérdidas de Job, fueron usadas por el Señor para que él pudiese contemplar quién es el Dios verdadero que gobierna sobre el pueblo. Y entonces Job dice unas palabras hermosas y él suple su necesidad, la misma que Moisés, pero estando en condición diferente, el uno perseguido, vuelto nada, y el otro opulento, pero en él, con sus hijos y con todo, y después de perderlo, él le dice al Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven.
Ahora tú me vas a hablar y yo te voy a escuchar. Iglesia de Cristo, nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios. Nosotros podemos venir cada día al templo del Señor, sentarnos y pensar que hemos hecho lo necesario, irnos para la casa, pero el Señor nos dice, siéntense a escuchar mi voz. Yo no sé cómo lo va a hacer, quitando, colocando, siendo perseguidos, siendo bendecidos. Él tiene estilos diferentes, pero Él quiere sentarse o posarse frente a nosotros, cara a cara. Olvídese de pensar que la cara del Señor es para que la vea el ministro, que la cara del Señor es para que la vea que está en eminencia. El Señor quiere manifestarse a cada uno de su congregación, a cada uno de su ejército. ¿Cuántos son la congregación del Señor esta mañana? ¿Cuántos pueden aplaudir el nombre del Señor? Saltamos 450 años de Job, de tener una experiencia con el Señor, nuevamente como Moisés. Todavía están las mismas. 450 años después, la Biblia no habla de lamentos, pero la Biblia sí nos desglosa las experiencias de él, pensando en esas experiencias, pensando en la promesa, y de un momento a otro, él levanta sus ojos y en medio de ese pasaje árido, donde él estaba atravesando para buscar pasto para sus ovejas, ve una zarza. Yo quiero que usted se imagine una zarza, un arbusto más o menos de esta altura, encendido, lleno de flamas de fuego. Lo primero que pensó Moisés era que era algo natural, algo normal. En los desiertos, los arbustos que logran salir y florecer, ellos mismos se secan rápidamente por efecto del clima tan adverso. Por eso es que el desierto no tiene mucha vegetación. Y sucede que por el nivel freático del desierto, porque cuando se enfría también se condensa mucha agua que no se ve, pero sí se siente en el frío, ese nivel freático hace que a veces vengan descargas eléctricas. Entonces, esos arbustos o se encienden por el calor espontáneamente o se encienden por una descarga de un rayo. Entonces, cuando Moisés iba por allí, él lo que dice es, una zarza prendida es lo que yo he visto por todos lados. Cada rato se encienden. Y cuando se encienden, queman a la que esté más cerca y la quemazón es grande y se apagan. Pero entonces Moisés sigue con su rebaño y vuelve a mirar la zarza y se da cuenta de algo muy particular. La zarza sigue encendida. Entonces él dice, bueno, ya no debe demorar mucho en apagarse. Continúa con sus ovejas. Cuando ya pasa el tiempo, él mira y ¿qué? La zarza prendida. Entonces él dice, esto no es normal. Yo tengo que ir a ver qué está pasando con esta zarza. Tengo que acercarme. Él empieza a acercarse y cuando va llegando para descubrir qué es lo que hace que esa zarza no se apague, escucha una voz que le dice, Moisés, Moisés. Yo quiero decirles muy honestamente, durante esta semana yo estaba pensando, ¿cómo le voy a decir la voz a mis hermanos para que ellos sientan lo que pasó, para poder recrear? Entonces, de casualidad, en nuestra casa hay dos jóvenes que están pintando. Entonces uno se llama Moisés. Entonces Marisol me dijo, dígale a Moisés que hay que pintar ahí el dintel aquel. Y aquí voy a practicar. Entonces decía, Moisés, Moisés. Entonces venía, sí, pastor, vamos para que pinte ahí el dintel. Pero entonces yo dije, ya sé cómo le voy a decir a los hermanos, Moisés, ¿sí? Moisés, como las películas. Pero ¿sabe qué me dijo el Señor? Cuando nosotros pensamos que Él viene como estruendo, dice la palabra que Él está en un silbido apacible. Cuando nosotros queremos un silbido que nos dé paz, porque no es lo que nosotros queremos, entonces pasa como en el Sinaí. Él llega y se mueve y el monte se sacude y se sienten los estruendos. Entonces el Señor me decía, no te preocupes por decir Moisés, Moisés como sea, dilo normal, porque yo voy a hablar a cada corazón como me necesite. Cada uno de ustedes hoy está recibiendo el mismo mensaje, pero en la manera que usted lo necesita. Y hoy el Señor nos está llamando por el nombre. Piénselo en su mente. Su nombre, 2 veces. Moisés, Moisés. Entonces cuando Moisés escucha esto, él reacciona y dice, esto ya definitivamente no es normal. Entonces
La palabra dice que esa curiosidad se transformó en una mezcla de reverencia, temor y asombro al comprender la magnitud de lo que estaba presenciando. La Biblia relata que Moisés cubre su rostro temeroso de mirar al Señor. Éxodo 3:6. Eso dice la Biblia, un gesto de humildad profunda ante la inmensidad y la santidad del Creador. Algo muy bonito. Años y años y años cuestionando cuándo sería la promesa. Años y años y años diciendo, quizás moriré como mis padres, los patriarcas, y alguien lo verá. Para mí no hay más. Pero de un momento a otro, esa persona que había sido descrita, ese ser superior y grande, lleno de poder y majestad, al que él nunca había visto, sino que solamente imaginaba y se figuraba por los que sus papás le decían, y él pensaba cómo sería su voz, cómo sería su poder, cómo sería su majestad. Ahora le estaba hablando y le decía, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es un lugar santo. ¿Cuántos están en lugar santo esta mañana? El calzado significa la autosuficiencia. El calzado significa la falta de reverencia. El calzado significa el pensar que yo hago las cosas por quien soy, por lo que tengo. Pero cuando nos despojamos del calzado, le estamos diciendo al Señor, hay cosas que yo quisiera cambiar en mi fuerza. Hay cosas que yo quisiera lograr. Hay cosas que están mal y yo las podría hacer mejor. Pero si tú eres el Señor de mi casa, si tú eres el Señor de mi iglesia, yo vengo en reverencia para que tú hagas lo que tengas que hacer. Y entonces, el esfuerzo, el desespero, la frustración, el temor, porque él estaba escondido, 40 años huyendo de la persecución, se fueron a un lugar totalmente diferente y estaban él y Dios en su majestad, del que muchos hablaron. Él hoy tenía la oportunidad de estar frente a frente de él. Y el Señor empieza a hablarles. Y aquí hay algo importante, hermanos. Nosotros tenemos que entender que Cristo Jesús, sus seguidores, usaron las sanidades, los milagros, para atraer a las personas a los pies de Dios. Pero que las sanidades y los milagros no son el objetivo. Son un medio para atraer a las personas. Nosotros venimos al Señor porque fuimos hechos para alabanza de su nombre. Porque fuimos hechos para habitar con Él. Entonces, cuando Moisés es llamado, cualquiera podría decir que no conozca la historia, se vino lo bueno. Como una película de Netflix, ¿verdad? Ahora el Señor lo va a coger, va a volver a Egipto y va a coger el reino y va a liberar a su pueblo y va a hacer esto y va a hacer lo otro. No. Moisés no necesitaba eso. Y el ejemplo está en Job. Teniéndolo todo, tuvo que perderlo para poder contemplar cara a cara a su Señor. Entonces, el Señor le dice, tengo para ti una gran comisión. ¿Se imaginan? Si fuese Raúl, si fuese ¿quién? Barnaby. El Señor, ya escuché tu voz. Ahora viene lo bueno, la restitución. La restitución viene porque viene, pero no es lo importante. No es lo importante. Y entonces el Señor le dice, vamos a mirar Éxodo 3:5. No, perdón, Éxodo 3 del 7 al 9. Antes de que abran ese, vamos colocándolo. En Habacuc 2:20 está condensado lo que les decía de la reverencia y el silencio en la presencia del Señor. Dice la palabra, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Pero ahora vamos a Éxodo 3 del 7 al 9. El Señor le dice de una vez a Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de la tierra a tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Dios le decía a Moisés, he visto tu historia,
te he visto huir de los egipcios. En esos momentos en que pensabas que no estaba sucediendo nada, yo estaba en la escena. He mirado tu exilio, te he acompañado a través de tantos kilómetros de desierto y hoy estoy aquí para usarte, para llevarte a la tierra que le prometí a Abraham. Ahora podemos entender que esos 80 años no fueron un tiempo perdido, fueron un tiempo de proceso de Dios. ¿Cuántos están en el proceso del Señor? No se sienta mal, no se sienta agobiado, porque los procesos del Señor tienen como fin refinarnos como el oro. Y el mundo, nosotros nos vamos a dar cuenta de la obra que Dios está haciendo en nosotros. Entonces el Señor le dice, hasta este lugar has llegado con tus decepciones, con tu espíritu quebrantado, pero hoy tienes la respuesta. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el Dios tuyo. Ese Dios es el Dios nuestro. ¿Cuánto da gloria al Señor? Dios se revela para usarnos, hermanos. Dios no se revela solamente para que pensemos que con la bendición, entonces nos vamos a sentar en un sofá bien lleno de cosas, comiendo crispeticas y a ver películas. No estoy diciendo que no tenga su tiempo para descanso. Lo que estoy diciendo es que el centro de su vida tiene que ser el servicio al Señor. Cuando nosotros descubrimos eso, pues sí, buscamos los lugares de descansar porque son necesarios. El mismo Señor se tomó el séptimo día para descansar de su obra y eso está bien. Pero el Señor demanda de nosotros que nuestra visión esté servirle. Hay un pueblo al que liberar. Hoy en día, Egipto es el mundo. De las puertas para afuera, todo eso es Egipto. Y nosotros somos llamados para que seamos rescatadores, seamos libertadores de tantas personas que necesitan conocer a Dios. Entonces, cuando Dios nos llama, porque eso nos sucede a todos, vienen los peros, ¿verdad? El Señor habla y entonces vienen las objeciones de Moisés, pero enseguida aparecen las garantías de Dios. Para toda objeción del hombre hay una garantía de Dios. La primera objeción de Dios, de Moisés, él le dice, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los de Israel? ¿Qué estaba pasando con Moisés? Todavía estaba la historia de lo que él había vivido. Moisés se sentía desautorizado por lo que había hecho. Para los egipcios era un prófugo y cuando lo vieran lo iban a descabezar. Pero para su pueblo era un farsante porque era un asesino. Entonces él decía, yo no soy nadie. Y a veces nos sucede eso. Por nuestros errores, por nuestras faltas, decimos, no estoy apto para servir al Señor. Y eso es lo que el enemigo quiere decirnos cada día a nuestros oídos. Tú no eres el indicado, tú no lo vas a hacer, tú te equivocaste, tú lo hiciste hace tantos años, tú declaraste lo que no tenías que declarar, pero el Señor estuvo al lado suyo cada una de esas veces que usted lo hizo. El Señor estaba dejando o propiciando un proceso para después decirle, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y soy tu Dios. ¿Cuántos tienen ese Dios? Y entonces el Señor le dice, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. ¿Qué le estaba diciendo él? Te traje al encuentro conmigo y tú vas a ir al pueblo. Pero la señal que vas a tener de la obra divina es que el pueblo va a venir contigo a este lugar. ¿A qué? A servir al Señor. Amén. Normalmente nosotros nos menospreciamos. Pero lo más triste, bueno, no lo más triste, creo que lo más triste es que nosotros nos menospreciemos. Pero las personas también. Muchos dicen, como dijeron de cuando Jesús, ¿será que sale algo bueno de esa tierra de él? ¿Será que el hijo del carpintero va a ser lo que un profeta? ¿Será que el hermano Raúl con todo lo que hizo cuando era falló, hizo, dejó? Hermano, no se trata del hermano Raúl, se trata del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y si Él nos escoge, no hay quien nos pueda descalificar. ¿Le dan gloria al Señor? Pablo lo dice claro en Gálatas, para aquellos que de pronto piensan en lo que van a decir por quién fue, por lo que hizo, por si falló. Dice, pues
En Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahí está la respuesta. Si quizás usted está todavía en una fase en la que no ve el ministerio en su plenitud, es porque usted está pensando en agradar a los hombres. Cuando usted agrada al Señor, sin recursos, sin nadie que le rodee, con un mundo completo en su contra, el Señor lo levanta como un testimonio de su poder y de su gloria. Hermanos, todos somos llamados para ese servicio. Deje de descalificarse. Quizás muchos sigan descalificándolo, pero el Señor hoy le dice: yo soy tu Dios. Ahora, Dios le da una garantía de respaldo cuando Él dice: en Éxodo 3:12, ve porque yo estaré contigo. Qué bonito, ¿verdad? Durante tanto tiempo que él pensó que estaba solo, le dijo: te he acompañado, pero ahora le dice: en lo que se viene, voy a estar contigo. Y se vienen evidencias de mi respaldo. Hermanos, el Señor está con nosotros. Él lo dijo en su palabra, que nunca nos iba a desamparar y que siempre nos iba a llevar en la diestra de su mano. Si alguien objeta su llamado, dígale: hable con Dios. Si alguien le cuestiona, dígale: entiéndase con el Señor, porque yo me cuestionaba y Él me ha convencido de que el llamado para mí es real. Pero bueno, ya el Señor le dijo: estuve y voy a estar contigo. Entonces Moisés empieza a pensar: bueno, ya le dije que yo no soy, que no tengo autoridad. Entonces le dice: ¿y cómo hago para decirles en el nombre de quién voy? Le dice: cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué le voy a responder? Aunque él ya estaba viendo su gloria y estaba viendo realizarse lo que sus padres le habían contado, ni siquiera conocía bien el nombre del Señor. Entonces el Señor le dice: diles que yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por los siglos. Hermanos, la segunda garantía es la fidelidad y la identidad eterna de Dios. El que es, Él, el que es, está con nosotros. Y cuando alguien diga: ¿tú quién eres?, dígale una vez: no piense en quién soy, piense en el nombre de quién vengo. Vengo en el nombre del que dice: yo soy el que soy. ¿Le da gloria al Señor? Pero entonces, bueno, Moisés, con tantos años, 40 años, Señor, tú me entenderás, dando tanta vuelta a mis pretextos, a mis excusas, tengo un temor, y es que yo haga todo esto y no me crean. Que yo llegue y le diga: aquí vine yo porque el Señor me mandó, yo soy el que soy, y esto y lo otro, y resulta que no me creyeron. Entonces el Señor le dijo: no te van a creer por eso, te voy a dar una respuesta. Estás objetando credibilidad, voy a poner en tus manos señales y milagros. Entonces él dice: bueno, Señor, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, toma ese palito que está ahí, esa rama, esa vara, tírala. La tiró y se convirtió en serpiente, ¿verdad? Culebra. Y entonces el animal ahí todo, y dijo: tómala por la cola. La tomó, nuevamente una vara. Yo: uy, Señor, qué chévere, pero es que son tan testarudos, así como yo, no van a creer. Mete tu mano en tu seno. Metió su mano en el seno y cuando la sacó, leprosa, blanca de la lepra. Me imagino ese susto, y el Señor le dice: cálmate, métela nuevamente. La metió y cuando la saca, mente limpia. ¿Vas a hacer eso? Señor, ¿será que esos 2 milagros sí alcanzan? Bueno, entonces vaya y tome agua del Nilo y arrójela al suelo, a la arena, y se va a convertir en sangre. Listo, Señor. 3 milagros. Entonces usted mira: hermano Raúl, es que nosotros estamos desarmados, porque donde yo ande con una varita tirándole y se vuelve culebra y me meta la mano al pecho, y vuelva el agua sangre, uy, no, eso es, mejor dicho, salvamos la tierra completa, ¿verdad? Y si yo le digo que ya tenemos eso,
¿Quieres descubrirlo? Vamos a mirar. Vamos a Marcos 16, 17 al 18 y lo vamos a leer juntos. Porque en este versículo estamos arrojando serpientes al piso y tomándolas por la cola. En este versículo estamos metiendo la mano al seno, sacándola leprosa y volviéndola a sanar. En este versículo estamos arrojando sangre, agua y convirtiéndola en sangre. Dice la palabra, vamos, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiesen cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Levante su mano esta mañana. Señor, dígale, estoy como Moisés. Tú me has prometido que yo voy a manipular con mis manos las mismas serpientes del infierno, los demonios, y se van a sujetar. Tú has dicho, Señor, en tu palabra que cuando yo ate en la tierra será atado en el cielo, y si desato en la tierra será desatado en el cielo. Pero además me has dado tu protección para manipular literalmente serpientes y para sobrevivir cuando alguno venga a envenenarme o a colocar pociones. Yo declaro eso en mi vida. Dígalo, Señor, yo lo declaro. Hermanos, hoy estamos los Moisés del Señor de los últimos tiempos en esta casa. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor? Yo creo que cualquiera de nosotros que estuviera frente al Señor en este momento, quizás animado saldría. No hay más que decir, Señor, voy para allá, voy para donde ese faraón para que sepa quién soy yo. No soy un príncipe de Egipto, soy un hebreo. No soy alguien rodeado de escuadrones, tengo los ángeles del cielo conmigo. No soy alguien que tenga la autoridad humana, pero el Señor puso en mis manos para atar y desatar, y aquí estoy, y voy para allá. Pero entonces, Moisés, ya listo para la pelea, dice, voy para allá, pero dice, uy, Señor, es que me vino otra duda más. ¿Se imaginan? Una duda más. Y le dice, Señor, yo creo que no voy a ser capaz. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Soy tardo en el habla y soy torpe con la lengua. ¿Yo qué voy a hablar si el Señor me pone las serpientes en las manos? Él verá qué va a hacer. Pero bueno, no cuestionemos, porque ese es el defecto que tenemos nosotros, cuestionar lo que pasa con nuestro hermano. Siempre tenemos que orar para que el Señor cumpla su propósito en él. Y entonces el Señor le dice la palabra, porque muchos piensan que Aarón también estaba en los planes de Dios, pero Dios tenía planes específicos con Moisés. Y esto es algo que Pacho le dijo, que yo había hablado con él a raíz de cosas que hemos visto ministerialmente. Y entonces él le dice, bueno, si no puedes hablar, pero dice la palabra que el Señor se enojó, porque él quería que fuera Moisés quien hiciese lo que le mandó a hacer. Pero cuando él le pone el pretexto, entonces le dice, bueno, vamos a mirar entre la familia y el pueblo. Allá veo a tu hermano Aarón, es levita, ¿sí? Y habla bien. En otras palabras, dentro de los que estaban, era de los mejorcitos a los ojos, de los mejorcitos. Y le dijo, pues hombre, tráigase a Aarón y que él sea el que hable por usted. Hermanos, les voy a decir algo esta mañana. Si el Señor le llamó para hacer algo, no cuestione para que alguien no termine haciendo su trabajo. Porque en el Señor el trabajo trae bendición. El trabajo trae recompensa. Entonces él mete a Aarón en la ecuación y esto se convirtió en algo tremendo. Porque la Biblia nos muestra que Aarón, años después, fue motivo o fue participante de que el pueblo cayera en pecado. Dice la Biblia que cuando Moisés subió al monte, ¿qué pasó? Estaba ya con el Señor y entonces se demoró y el pueblo, ¿qué dijo? No, qué bueno que Moisés está allá porque va a volver poderoso para decirnos lo que Dios quiere que hagamos. No, dijeron, este hombre se murió, hagamos lo que tenemos que hacer, hagamos un becerro. Y entonces Aarón, que fue el que se metió porque Moisés dijo, yo no puedo, ¿qué hizo Aarón?
cogió y les hizo un becerro y patrocinó la idolatría en el pueblo de Israel. Y después, ¿qué hizo Aarón con Miriam? Hablaron de Moisés, nos lo dijo el hermano Barnaby el domingo pasado, con las consecuencias que tuvo que tener. Hermanos, el llamado de Dios es particular. El llamado de Dios es para nosotros. Si usted tiene algo que hacer en la casa del Señor, no coloque objeciones y hágalo, porque la bendición que viene es grande. ¿Le da gloria al Señor? Entonces, yo quiero cerrar este sermón o enseñanza con una aplicación. Yo quiero invitarles para que hagamos un paralelo entre la vida de Moisés y nuestra propia vida. Quizás hemos vivido años y años de fe, de testimonio y tradición. Moisés llevaba 80. Usted puede llevar 20, 30. Yo llevo 57. Años y años escuchando historias, escuchando referencias, viendo testimonios. Y a través de esos años, Dios nos ha preservado con un propósito particular. Porque yo creo que si estamos aquí es porque Dios tiene un propósito para nosotros. ¿Cuántos se acuerdan de la pandemia? No hace mucho, 4 años. Final del 2019, 2020, parte del 2021 y todavía uno que otro por ahí se va, ¿verdad? Muertos. Yo me acuerdo que cuando decían que eso era un bichito, igual que el pecado, él llega y se mete, usted no lo ve, se va colocando, se va a los pulmones y se fue. Pero también decían que él era tan nocivo como frágil, que si usted se metía en mucha espuma, la espuma lo mataba, lo destruía. Entonces en los baños míos, pues yo siempre trato de bañarme bien como todos ustedes, pero en esa época yo parecía un osito polar lleno de espuma. Yo me acuerdo que una vez tomé una foto, a mí me gusta publicar mucho, esa sí, pues obviamente no la podía publicar, pero se la envié a mi familia. Estaba toda una nube de espuma y nada más se me veían los ojos. Tomé la foto y coloqué, ahora sí, que venga ese virus a ver qué va a hacer conmigo. Hoy hay un virus que se mueve igualito. No lo vemos, pero está destruyendo multitudes y se llama el pecado. Y nosotros somos llamados a aportar no una espuma, sino la sangre preciosa de Cristo que limpia de todo pecado. Somos llamados a eso. Para eso nos preservó el Señor. No pasamos ese momento tan difícil solamente para decir me salvé. Tenemos un propósito en el Señor. Y hemos tenido momentos de desierto. Pese a que sobrevivimos al COVID y podríamos darle gracias al Señor por eso, decimos, Señor, ¿por qué suceden tantas cosas que no nos gustan, que nos desagradan? ¿Por qué no vemos tu gloria en todo? Porque nos falta ver cara a cara al Señor. Nos falta ver a nuestro Maestro. Y esa desesperanza es similar a la que vivió Moisés. Pero hoy Dios habla a nuestro corazón y nos llama por nuestro nombre. Él nos dice, yo soy tu Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, pero soy tu Dios, el Dios de la promesa. Me he acordado de ti y te he liberado para traer liberación. ¿Cuántos son libres en el Señor? ¿Y cuántos van a llevar libertad a los que la necesitan? Levante su mano. Hermanos, hoy tenemos que despojarnos de nuestra autosuficiencia y empezar a buscar el rostro de Dios, buscar su santidad para que su obra sea perfecta en nuestras vidas. El Señor nos recuerda a los patriarcas y miren lo que yo les decía. Quizás Moisés pensaba, bueno, ellos quedaron enterrados y ya, pero ¿quieres saber una cosa? Abraham, Isaac, Jacob y todos los que le dije que estaban enterrados allí, ellos buscaron ser enterrados allí. Cuando José estaba por morir, él no dijo, aseguren los bienes, guarden esto, que mi nombre sea recordado. De hecho, cuando él murió, se olvidaron de él porque no había otro como él. Pero ¿saben qué fue lo que hizo José? Que nosotros tenemos que hacer. Le digo, cuando yo me muera y ustedes salgan de aquí, tomen mis huesos y los llevan al lugar de la promesa. Lo que hizo Abraham, lo que hizo Jacob, lo que hicieron los patriarcas, creyeron en el Señor hasta los huesos. Lo que hizo Job, cuando conoció al Señor, le dijo, Señor, así yo me muera,
sobre las cenizas de mi cuerpo, tu nombre será levantado. Y el Señor quiere que nosotros tengamos esa devoción. Hermanos, esa es una revelación de esta palabra. Pero hay otra muy hermosa. Cuando Moisés vio la zarza, lo que le llamó la atención era que no se consumía. Pero ¿sabe qué pasaba también? Ese fuego no generó incendio en las zarzas vecinas. Cuando Dios busca a cada uno de nosotros como sus instrumentos, ese fuego no se acaba en nuestro corazón. Pero ese fuego no es el que se contagia así nada más. El que quiere encenderse, que se meta con el Señor. El que quiera del fuego del Señor, que se meta con el Señor. ¿Cuántos se quieren meter con el Señor esta mañana? Hermanos, otra revelación más. Me quedan 2 minuticos. Moisés salió de Madián hacia Loret. Madián, ¿qué representa? El lugar de exilio. Madián representa el lugar del conformismo. Moisés, huyendo, hizo una familia y se escondió allá. Madián representa el lugar de las decepciones. Madián representa el lugar donde no sucede más que lo cotidiano de todos los días. Y Dios trajo a Moisés de Madián a Loret para convertirse en el lugar del encuentro. Nosotros tenemos que ir a encontrarnos con el Señor. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? El Señor le dice: en este lugar que te estoy hablando, tú te vas a ir con las armas que te dije, con los argumentos que di, a tu duda, a tu temor, y vas a volver con el pueblo, y aquí va a haber revelación, aquí va a haber pacto, aquí va a haber santidad. ¿Sabe qué sucedió? Cuando el pueblo vuelve y están en la falda del monte, y Moisés estaba arriba y el monte se sacudía y temblaba, ya no dicen que estaban en el Horeb, que es lo mismo. Ahora dice que estaban en el Sinaí. El Señor quiere que nosotros nos desprendamos de Marián, entremos en su presencia de revelación, porque nosotros somos llamados a traer al lugar de pacto a muchas personas, al Sinaí. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos quieren volver al Sinaí con respuesta al llamado del Señor? Levante sus manos y aplaude el nombre del Señor. Y algo hermoso, hermanos, algo hermoso, hermoso, que dice la palabra, que ya después, dice Éxodo 33:11, Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera con su compañero. Qué bonito, ¿verdad? Que después de años de duda, de temor, de desidia, de persecución, de cuánta cosa, el Señor se demuestra a usted cara a cara, le dice que yo estoy contigo, tú eres mi siervo. Yo te he llamado para que cumplan mi propósito. Hermanos, no nos quedemos con las historias de los ancestros. No nos quedemos con los testimonios. No nos quedemos con lo poco que hemos podido experimentar. El Señor quiere que entremos al lugar de revelación. El Señor quiere más para nosotros. Y ahora usted dirá, no, pero Raúl, es que Moisés, eso era Moisés, ¿nosotros qué? Pues mire lo que dice 1 Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. ¿Cuántos quieren ver cara a cara al Señor? Y usted dirá, Raúl, pero es que Apocalipsis dice que cuando el Señor venga, todo ojo le verá. Sí, y la Biblia dice que muchos estarán frente a Él, y uno viéndole le va a decir que, apartados de mí, al lago de fuego. Pero otros, con sonrisa en su rostro, le van a escuchar decir, entren en el reino de su Señor. Entonces sí hay una diferencia en cómo vamos a ver al Señor, ¿cierto? Hay que analizar Apocalipsis 1:7. Dice la palabra, he aquí, vienen las nubes, todo ojo le verá, pero dice, y los que le traspasaron, todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él. ¿Queremos gozarnos o lamentarnos? Yo creo que estamos aquí porque estamos buscando el gozo del Señor, ¿verdad? Hermanos, si queremos pacto, si queremos cobertura, si queremos ministerio, busquemos la revelación del Señor y aceptemos la comisión que Él tiene para nosotros. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Yo le voy a invitar a ponerse sobre sus pies. Señor, hoy te doy muchas gracias por tu favor, por tu bondad, por tu amor, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra
no vuelve vacía. Hoy esa expresión Moisés se traduce en nuestros nombres. Escuchamos al Dios de nuestros padres. Escuchamos al Dios de la promesa. Señor, ponemos a tus pies nuestras objeciones, nuestras dudas, nuestras culpas. Señor, ponemos a tus pies nuestra rebeldía. Y si tú quieres hacer algo con nosotros, aquí estamos, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Señor, ha sido mucho tiempo transitando de Madián al desierto. Y hoy clamamos porque queremos estar postrados en lugar de revelación. Y clamamos, Señor, porque queremos volver al lugar de tu gracia con multitudes, Señor, multitudes haciendo pacto contigo. Lo sabemos, Señor, no somos capaces por nuestras cuentas, pero tú eres el gran yo soy. Lo sabemos, Señor, y hoy declaramos tu obra preciosa en nuestras vidas. Levante sus manos y adore al Señor. Usted tiene algo que decirle al Señor. Usted lo sabe. No se trata de que los demás vean quién era ni quién es usted. Se trata de usted y el Señor. El cantante Anastasio Bedoya tiene una canción hermosa que se llama Tú y Dios. Y él dice: busca al Señor en la noche, búscalo en la intimidad, porque solamente así vas a comprender lo hermoso que es estar solos tú y Dios. Olvida lo demás, solo tú y Dios. Adora al Señor esta mañana. Dígale al Señor esta mañana: gracias por revelarte, Señor. Gracias, Señor, por revelarte. Señor, gracias por tener paciencia y escuchar las objeciones. Pero, Señor, gracias por las garantías que me das. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Padre, esta mañana en el nombre de Jesús, yo bendigo esta congregación, Señor, y declaro los hombres que dejan Madián, reciben tu revelación y vuelven para traer multitudes al Sinaí, al lugar de pacto, al lugar de la ley, a la manifestación poderosa de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos, Señor, esta iglesia y te damos muchas gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.